Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Las columnas negras del salón del juicio se alzaban como dientes de obsidiana hacia un cielo artificial. Cada paso de la emperatriz Zaret era un golpe seco contra el silencio absoluto. Cada movimiento suyo hacía que los ministros y altos consejeros bajaran la mirada. Nadie se atrevía a alzar la voz. Nadie osaba respirar más allá de lo necesario. El aire mismo parecía inclinarse ante ella. Pero él no. El humano estaba de pie. Sin grilletes. Sin armadura. Sin miedo. Lo habían traído directamente desde el campo de batalla tras el incidente en la frontera helada, una misión suicida que debía acabar con su vida y que terminó con él caminando ileso entre cuerpos alienígenas como si fuera un dios venido del polvo. Zaret detuvo su avance. Sus ojos, de un violeta profundo como el núcleo de una estrella moribunda, se clavaron en los de él. Por un instante, todo se detuvo. Ares no pestañeó. No se inclinó. No se quebró. Su cuerpo magullado, apenas vestido con los restos de su traje de combate, parecía más una declaración que una debilidad. Una declaración de desafío. O tal vez algo más peligroso, autenticidad. ¿Sabes quién soy?, preguntó ella, con una voz que podría doblegar continentes. Alguien que piensa que su poder la hace invencible, respondió él, sin bajar la mirada. Un murmullo surgió entre los cortesanos, apenas contenido. Algunos ya preveían la ejecución inmediata. Otros, simplemente no podían entender cómo un simple humano aún tenía lengua. Zaret no dijo nada por unos segundos. Caminó despacio alrededor de él, observándolo como un cazador observa a una criatura rara, como si tratara de descifrar si lo que tenía frente a ella era una amenaza o una oportunidad. O tal vez las dos cosas al mismo tiempo. No tienes miedo, dijo, más como afirmación que como duda. Tampoco tengo motivos para fingir respeto, respondió él. No creo en imperios ni en tronos. Creo en lo que puedo ver. Y ahora mismo veo a una mujer escondida detrás de una corona. Silencio. Una daga lanzada desde algún rincón del salón habría hecho menos ruido que esas palabras. Zaret se detuvo frente a él, tan cerca que sus respiraciones se rozaban. Su aroma era imposible de describir, salvaje y eléctrico, como ozono tras una tormenta cósmica. Tu vida pende de un suspiro mío, murmuró ella, con voz baja, como si hablase solo para él. Entonces hazlo. Pero mírame a los ojos cuando lo hagas. Zaret entrecerró los ojos. Algo latió en su pecho. No miedo. No furia. Algo que no había sentido en años. Curiosidad. Fascinación. ¿Deseo? Llevadlo a las celdas de cristal. Nadie le ponga un dedo encima, ordenó al fin, girando sobre sus talones. Su voz, firme como el acero, cortó cualquier protesta antes de nacer. Quiero verlo cada día. Quiero entender por qué no tiembla. Y mientras se alejaba, sin mirar atrás, Ares sonrió levemente. Porque él también quería entender por qué esa mujer, que había hecho temblar planetas enteros, acababa de dudar. Las celdas de cristal no eran para prisioneros comunes. Estaban suspendidas en los niveles inferiores del Palacio Estelar, rodeadas de un vacío de energía pulsante que sólo podía ser atravesado con la autorización directa de la emperatriz. El cristal era translúcido desde dentro, pero opaco desde fuera. Un sistema diseñado no para retener, sino para observar. Zaret lo miraba. Cada noche. Sin testigos. Sin escoltas. Solo ella, descendiendo por los corredores silenciosos, envuelta en su capa negra como un fragmento de la propia noche. Ares sabía cuándo venía. No por el sonido, porque ella no hacía ruido, sino por el cambio en el aire. Una carga invisible lo recorría todo cuando ella se acercaba. Una electricidad que le erizaba la piel, como si su propio cuerpo reconociera algo que su mente aún no había querido aceptar. «Viniste otra vez», dijo él sin volverse. «No porque deba. Porque quiero», respondió ella, su voz más baja, más íntima que nunca. Zaret se quedó al otro lado del cristal, los ojos clavados en su espalda. Ares estaba sentado, el torso desnudo, apoyado contra la pared. Las heridas de la batalla ya no eran tan visibles. Pero había otras marcas en él.
Marcas más profundas. Tienes un ejército entero de sabios y soldados. ¿Por qué un humano te llama la atención? Porque no me temes, respondió ella, casi sin pensarlo. O porque soy lo único en este lugar que no puedes controlar. Zaret apretó los labios. Era verdad. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. Incluso los amantes que tuvo, si es que merecían ese título, siempre se inclinaban. Siempre eran cuidadosos. Sumisos. Frágiles. Ares no. Podría romperte con solo pensarlo, susurró ella. ¿Y por qué no lo haces? Zaret se acercó más al cristal. Apoyó la palma contra la superficie. Ares se puso de pie, lentamente, y colocó su mano justo enfrente de la de ella, separados por unos milímetros de pura energía contenida. Porque no quiero, admitió Zaret. Sus ojos se encontraron. Ya no había desafío. Ya no era un juego. Era algo que ninguno de los dos entendía completamente. Algo salvaje, como una llamarada en medio del hielo. Acércate, dijo él. Zaret, por un segundo, dudó. Y entonces el cristal se desvaneció, fundiéndose hacia los bordes con un suspiro silencioso. Ella entró. Nadie había pisado esa celda antes. Nadie debía hacerlo. Pero ahí estaba. Frente a él. A un solo aliento de distancia. ¿Qué estás haciendo? Preguntó ella, sabiendo que si cruzaba esa línea no habría marcha atrás. Mostrándote que no eres un título. No para mí. Eres tú. No necesito la corona, no quiero el imperio. Solo te estoy mirando. Solo tú. La forma en que lo dijo fue lo que la hizo temblar. No era una confesión romántica. Era una declaración brutal de verdad. Una verdad peligrosa. Ella levantó la mano y le acarició el rostro por primera vez. Su piel era cálida. Humana. Real. No una proyección, no una amenaza. Si me besas, dijo él, sin mover un músculo, ya no podrás olvidarlo. No quiero olvidarlo, respondió ella. Y lo besó. Fue lento, profundo, contenido como la presión de una estrella a punto de explotar. Su boca contra la de él no era un símbolo de poder, ni una conquista. Era una confesión muda, un acto de rendición que nadie más en la galaxia vería jamás. Zaret se apartó solo cuando el aire les faltó. Esto es un error, susurró, temblando ligeramente. Tú eres mi mayor debilidad. O tu único escape. Ella no dijo nada más. Dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando el cristal abierto. Y Ares, solo en la celda, sabía que no tardaría en volver. Las noches dejaron de ser noches. Para Zaret ya no existían las horas rituales, ni los cantos sagrados del Consejo Imperial, ni los códigos que dictaban su conducta como soberana absoluta. Todo se desdibujó desde el momento en que sus labios tocaron los de Ares. Desde entonces, las veladas eran otra cosa. Una fiebre. Una urgencia. Una locura compartida. Ella bajaba sin decir una palabra a sus sirvientes. Entraba en la celda sin avisar. Y allí él la esperaba, como si supiera leer su respiración a través de las paredes del palacio. No siempre hablaban. A veces el silencio era más cruel y más dulce que cualquier palabra. Las manos decían más. Las miradas rompían las reglas más que cualquier acto físico. Pero cuando se tocaban, aunque fuera con la yema de los dedos, el mundo parecía rendirse. Una noche, Zaret lo encontró dormido, su cuerpo tendido sobre la piedra cálida del suelo. Se quedó observándolo largo rato. Había marcas en su piel, pero también en su alma. Y ella las reconocía. Eran las mismas que llevaba ocultas bajo las capas de seda imperial. Se agachó lentamente hasta quedar a su altura. Su mano se deslizó por su pecho desnudo, como si tocara algo sagrado. Ares abrió los ojos sin sobresaltarse. Solo la miró. «No puedes seguir viniendo aquí», murmuró él, con voz ronca. «Lo sé. Y sin embargo, lo haces». Ella no respondió. Solo se acercó y lo besó con una lentitud que parecía romper el tiempo. Fue un beso largo, sin prisa, sin mandato. Un beso que dolía de tan necesario. Después,
Él la sostuvo entre sus brazos. Nadie habría creído que la emperatriz del Imperio Vareni se rendía de esa forma, que gemía bajo las manos de un humano, que sus piernas temblaban cuando él la tomaba sin permiso, como si su cuerpo le perteneciera desde siempre. Y aún así, cada vez, cuando amanecía, ella se vestía en silencio, volvía a ser reina y desaparecía. Hasta que una noche no llegó. Él la esperó. Y la siguiente también. Pasaron 3 noches, y su ausencia era un eco afilado en las paredes. Ares lo supo de inmediato. Algo había cambiado. Al 4.º día, una mujer desconocida apareció en la celda. Llevaba uniforme de alto rango y una mirada llena de advertencia. Ella te ha protegido por demasiado tiempo, dijo con frialdad. Pero ya no puede hacerlo más. El consejo sabe. Ares no se movió. Ni parpadeó. Solo apretó los puños con una calma helada. ¿Dónde está? Bajo arresto imperial. Sin juicio. Sin derecho a defensa. Ha violado el decreto de sangre pura. Por un esclavo de guerra. La mujer escupió esas últimas palabras con asco. Ares avanzó un paso. Los guardias levantaron sus armas, pero él no se detuvo. Dile al consejo, dijo él, con voz firme, que si la tocan, haré arder este trono maldito. Que no soy un esclavo. Que soy lo único que no pueden controlar. La mujer lo miró por un instante con un rastro de duda en los ojos, antes de retirarse. Esa noche, Ares no durmió. No comió. Solo observó el cristal vacío frente a él, con la promesa ardiendo en sus venas. La próxima vez que saliera de esa celda, no sería para hablar. Sería para luchar. Y esta vez, el imperio aprendería lo que realmente era el miedo. El juicio se celebró en la cúpula de la unidad, un lugar donde jamás antes se había juzgado a la emperatriz misma. Zaret fue llevada con las manos enlazadas por grilletes ceremoniales. No eran de metal. Eran de luz endurecida, como si quisieran recordarle que el castigo era más simbólico que físico. Pero el daño era real. Nadie la miraba a los ojos. Nadie la defendía. Sus generales, aquellos que se habían inclinado 1000 veces ante su presencia, ahora guardaban silencio. El consejo, esos ancianos congelados en su pureza fanática, la contemplaban desde lo alto con la crueldad de los que nunca han amado nada. El gran visor mostraba la acusación en letras flotantes: profanación del linaje, contacto carnal con un inferior, deslealtad al trono. Zaret no negó nada, ni una palabra de defensa. Sus ojos buscaban algo entre la multitud. Alguien. Pero él no estaba. Ares. No podía haber escapado. No sin ayuda. Y ella no le había dado tiempo. El alto orador se levantó. Su voz, cargada de veneno templado, recorrió la cúpula. La emperatriz ha olvidado su deber. Ha dejado que la carne le nuble el juicio. Se ha arrodillado ante lo salvaje. ¿Hay alguien que hable en su favor? Silencio. Un silencio que dolía más que 1000 gritos. Zaret alzó el rostro, orgullosa incluso ahora. No me arrodillé ante nadie. Me permití sentir. Algo que ustedes han olvidado hace siglos. El consejo reaccionó con un murmullo de escándalo. Pero entonces, el mundo se partió en dos. Una explosión retumbó desde el muro norte. El fuego y el metal saltaron por el aire, destrozando la simetría perfecta de la sala. Gritos, caos, confusión. Y entre el polvo y los escombros, él apareció. Ares. Cubierto de polvo y sangre. Envuelto en la armadura de un general caído. Detrás de él, un pequeño escuadrón de soldados renegados, y más atrás, bestias de guerra con las fauces manchadas y los ojos rojos de furia. Las bestias sagradas, aquellas que sólo obedecían al linaje real, ahora respondían a él. El consejo se levantó. Algunos huyeron. Otros ordenaron disparar. Pero Ares no vino a negociar. Los proyectiles rebotaron contra un escudo de energía improvisado. Ares avanzó con una mirada fija solo en ella. Zaret, aún de rodillas, no podía creerlo. El mundo entero parecía un espejismo, menos él. Se detuvo a 1 metro de ella. Con una sola mano, rompió sus grilletes de luz como si fueran aire.
Estoy aquí, mi reina, dijo, con voz grave, rota por el humo. Ella lo miró. Las lágrimas querían salir, pero su orgullo aún las contenía. Te dije que no podías salvarme. No vine a salvarte. Vine a luchar a tu lado. Zaret se levantó. Ares le tendió una hoja curva, reluciente de energía. Su arma. La misma que ella había forjado con sus propias manos cuando era solo una princesa desterrada. Ella la tomó sin decir nada. Y entonces, todo cambió. Zaret giró sobre sus talones, su mirada letal recorriendo el salón ahora en ruinas. Su voz resonó como un trueno divino. Hoy, el imperio Vareni muere. Y de sus cenizas, solo quedará la verdad. Gritó una orden en su lengua ancestral, y las bestias atacaron. Los rebeldes siguieron a Ares como si fuera su verdadero general. La cúpula se convirtió en un campo de guerra. Láseres, fuego, sangre. El imperio luchaba por su máscara, pero ellos luchaban por algo mucho más fuerte. Por amor. Por libertad. Por deseo que nunca pidió permiso. Y en el centro de todo, Ares y Zaret luchaban espalda con espalda, como si fueran un solo cuerpo. El humano y la emperatriz. La llama y el metal. Por primera vez en siglos. Zaret gritó de furia y rió de placer en la misma batalla. Porque el imperio ardía. Y ellos ardían con él. Las columnas del salón de la cúpula colapsaban una por una. El cielo artificial proyectaba imágenes rotas, como un corazón que ya no sabía latir al ritmo de la ley. Explosiones sacudían el aire con una cadencia irregular, como si el propio imperio respirara por última vez. Zaret y Ares se abrían paso entre sangre y humo. Ella danzaba con su espada como si cada golpe fuera una nota de música escrita en violencia pura. Él, a su lado, no tenía el mismo entrenamiento, pero era pura fuerza cruda, instinto salvaje, ojos encendidos por algo que ningún linaje podía replicar. Cada vez que ella giraba, él estaba cubriéndole la espalda. Cada vez que él caía de rodillas, ella lo levantaba con un grito feroz. No eran dos luchando. Eran uno. Las bestias sagradas rugían desde los pasillos del palacio. Los rebeldes, guiados por Ares, no luchaban por territorio. Luchaban por una causa que nunca se les había permitido imaginar, que el amor fuera más fuerte que el trono. Y entonces, en medio de la locura, encontraron un instante de pausa. El pasillo central del ala oeste estaba en ruinas. Puertas arrancadas. Antiguas estatuas derribadas. Y allí, entre columnas rotas, Zaret se volvió. Tenía la respiración entrecortada, el rostro cubierto de ceniza y sangre. Pero sus ojos no habían perdido nada. Si acaso, brillaban con más intensidad que nunca. Ares la alcanzó. Se miraron. No hicieron preguntas. No había tiempo para eso. Ella se lanzó sobre él, no como emperatriz, no como general, sino como mujer. Una mujer que había contenido un universo dentro de su pecho, y que por fin, podía dejarlo estallar. Se besaron con rabia. Con necesidad. El deseo era tan feroz que parecía que sus bocas buscaban fundirse para siempre. Las manos de Zaret lo empujaron contra un muro desgastado, y Ares no opuso resistencia. Se dejó caer contra la piedra con ella encima, sus cuerpos enlazados como si la guerra entera los hubiera traído hasta ese único momento. Las capas cayeron. El calor de sus pieles borró el frío de la traición. Cada caricia era una explosión más potente que cualquier arma del campo de batalla. Cada gemido contenido era un grito de libertad. Zaret mordió su cuello, arrastró las uñas por su espalda. No con delicadeza, sino con hambre. Ares respondió con la misma intensidad, como si su cuerpo supiera que no tendría otra oportunidad de pertenecerle tan completamente. No dijeron su nombre. No repitieron promesas. Solo se tuvieron. Sin vergüenza. Sin permiso. Como si el universo entero no tuviera más leyes que el roce de sus cuerpos. Cuando terminaron, aún con los cuerpos enlazados y la respiración rota, ella apoyó la frente contra su pecho. Por primera vez, Zaret parecía humana. Y hermosa en su vulnerabilidad. Ares acarició su espalda con una suavidad que contrastaba con la batalla que rugía a lo lejos. «Te dije que me romperías», susurró él, con una sonrisa débil.
Y lo hiciste. Zaret lo miró desde abajo, con los labios entreabiertos. No me arrepiento, dijo, con una voz que no temblaba. Pero si lo deseas, puedo volver a hacerlo. Él rió. Una risa verdadera, cargada de algo que ni la guerra había podido arrancarle. Hazlo. Y ella lo besó de nuevo. Esta vez sin furia. Solo con fuego lento. Con la certeza de que no eran dos fugitivos en ruinas, sino los sobrevivientes de un amor imposible. El estruendo volvió a rodearlos. La batalla no había terminado. Pero algo dentro de ellos sí. El miedo. Ya no existía. El sol verdadero, ese que nunca tocaba las cúpulas artificiales del Palacio Estelar, apareció por primera vez en siglos cuando el escudo de energía de la capital fue desactivado. No fue un acto administrativo. Fue una señal. Zaret había tomado la torre central con sus propias manos. El Consejo Imperial había sido reducido a cenizas. Los que no huyeron fueron juzgados por sus crímenes contra la voluntad, contra la libertad, contra el amor. Ella no alzó la espada en su contra. Fue el pueblo quien decidió. Y por primera vez, la voz del pueblo no fue ignorada. Pero la victoria no fue limpia. Muchos habían caído. El imperio entero estaba en ruinas. Su nombre, su linaje, su símbolo sagrado, todo había quedado manchado. Y aún así, ella estaba en paz. Ares caminaba junto a ella, sin portar ningún emblema. Sin reclamar ningún título. No lo necesitaba. Su sola presencia era un desafío a todo lo que antes se creía eterno. La nueva sala del trono no tenía mármol negro ni columnas. Era abierta. Viva. Desde allí se veía el cielo verdadero, salpicado de nubes doradas. El aire era cálido. Y por primera vez, Zaret no se sentía sola. El pueblo coreaba su nombre. Pero ella no se sentó en el trono. Zaret alzó una mano y el silencio cayó sobre la multitud reunida. He sido emperatriz desde que pude caminar. Fui entrenada para gobernar, para decidir, para castigar. Pero nunca me enseñaron a escuchar mi propio corazón. Durante años, llevé esta corona como si fuera una segunda piel. Ahora sé que era una cadena. Las voces no sabían si aplaudir o temer. Ella bajó la mirada un instante. Y lo vio a él. Ares. De pie entre los soldados, sin orgullo en el rostro, solo una calma poderosa, como si supiera que no había fuerza que pudiera arrebatarle lo que ya era suyo. Zaret respiró hondo. Renuncio a la corona. No porque huyo del poder, sino porque ya no lo necesito. Lo que me hace fuerte está aquí. Se volvió hacia Ares, caminando entre los presentes como si no existiera nadie más en el universo. Lo que me hizo invencible fue amarte. Los murmullos fueron reemplazados por un silencio reverente. Zaret se detuvo frente a él. No le pidió permiso. Lo besó frente a todos. Un beso firme, eterno. Un beso sin miedo. Y él, como siempre, respondió sin inclinarse. No lo necesitaba. La siguiente etapa no tuvo ceremonia. El imperio Vareni se convirtió en una coalición libre. Las razas antes sometidas recuperaron su autonomía. Zaret fue invitada a ser consejera, pero ella solo aceptó si Ares podía hablar también. Lo hizo. Y el universo escuchó. Pasaron los meses. El palacio fue reemplazado por jardines. Los campos de batalla por escuelas. Las celdas de cristal por puentes entre culturas. La guerra había dejado cicatrices, pero también lecciones. Una noche, en la terraza del viejo observatorio, Zaret y Ares estaban acostados sobre una manta, mirando las estrellas reales por primera vez sin filtros. Ella apoyó la cabeza sobre su pecho. Él la envolvió con un brazo y jugó con su cabello blanco como el hielo estelar. ¿Te arrepientes?, le preguntó él, sin dejar de mirar el firmamento. Ni por un segundo, dijo ella. Aunque lo perdí todo, te encontré a ti. Él sonrió. Tú no perdiste nada. Solo te liberaste. Ella se quedó en silencio un instante. Luego le tomó la mano y la llevó hasta su vientre. Aún no late. Pero pronto lo hará. Ares se quedó inmóvil. Luego giró hacia ella, y por primera vez,
La emoción cruzó su rostro como una tormenta suave. Sin palabras. Solo la abrazó con más fuerza. Zaret sonrió. La emperatriz no existía más. Ahora solo era una mujer amada. Una madre. Y su universo comenzaba dentro de ella. Y esa fue la victoria más grande. Porque al final, el imperio cayó. Pero el amor permaneció.